Hola nuevamente. En esta oportunidad les quiero hablar de un tema central con respecto a la efectividad de una psicoterapia, el vínculo terapéutico. Es una conexión profunda entre dos personas en una autenticidad donde la resonancia límbica de ambos permite la corregulación, o como las autoras dicen en el artículo, la cohomeostasis. Esto es un elemento central y básico que brinda seguridad y validación durante todo el proceso. Por eso el terapeuta, con su presencia, su escucha atenta, está sosteniendo todo el proceso de psicoterapia. Veamos ahora el artículo, cómo se plantea este tema. Episodio 2. El legado de nuestros ancestros. Hola de nuevo, soy su anfitrión en Mente y Cuerpo, el puente roto. En el episodio anterior, descubrimos que el trauma no es un recuerdo, sino una experiencia que se aloja en los sentidos más primitivos. Hablamos del sistema vestibular y del somatosensorial, y de cómo la hiperactivación y la disociación son dos formas de supervivencia. Pero hoy vamos a ir más atrás, mucho más atrás. Vamos a bucear en nuestra historia evolutiva. ¿Sabías que el sistema que te permite no caerte cuando tropiezas es prácticamente el mismo que en el de un pez? ¿Sabías que la piel y el cerebro nacieron del mismo tejido embrionario y por eso un roce puede calmarte o aterrarte con la misma rapidez? En este segundo episodio viajaremos al útero materno, donde nuestro sentido del yo comience a formarse luchando contra la gravedad. Exploraremos cómo el apego no es solo un vínculo emocional, sino una auténtica nutrición sensorial. El bebé necesita ser mecido, tocado, sostenido, para que su tronco cerebral aprenda a regularse. Y descubriremos qué pasa cuando esa nutrición falla, cómo el cerebro aprende a congelarse, a desconectarse o a vivir en alerta permanente, mucho antes de tener palabras para entenderlo. Vamos a hablar de peces, de bebés y de cómo el legado de nuestros ancestros sigue vivo en cada sesión de terapia. ¿Listos para el viaje? Bloque 7. El legado de los ancestros. Peces, gravedad y el tacto que cura. Si alguna vez te has preguntado por qué un paciente con trauma se congela o por qué el contacto físico puede ser tan potente, para bien o para mal, la respuesta está en nuestra historia evolutiva. El sistema vestibular, el guardián inmutable. ¿Sabías que el sistema vestibular casi no ha cambiado desde los peces hasta nosotros? Mientras que el oído y la vista se transformaron radicalmente al pasar del agua a la tierra, adaptándose a la luz, el aire, a las distancias, el equilibrio se mantuvo prácticamente igual. ¿Por qué? Porque la gravedad es la misma para todos los vertebrados, en todos los entornos. Las vías vestibuloespinal y reticuloespinal son las más antiguas de nuestro cuerpo. Controlan tu postura y el tono de los músculos de forma refleja, inconsciente. Ejemplo clínico. Cuando un paciente siente una amenaza, este tracto se activa antes de que el pensamiento consciente aparezca. Es el que decide si sus músculos se tensan para luchar, si se preparan para huir o si se bloquean en la inmovilidad. Esta respuesta ocurre en milisegundos, mucho antes de que el paciente pueda pensar, estoy a salvo o esto es solo un recuerdo. Si estas vías están alteradas por el trauma, el paciente vive en un estado de alerta muscular constante. Sus hombros están siempre encogidos, su cuello tenso,
su mandíbula apretada. El cuerpo se prepara para un impacto que no llega, pero que el sistema vestibular sigue esperando. La piel, nuestra segunda corteza cerebral. El gran investigador Jacques Pansep, a quien las autoras citan, dice algo que les va a encantar. La piel es análoga al tejido cerebral. Ambos son la interfaz entre nuestro yo interno y el mundo exterior. Ambos están llenos de receptores. Ambos procesan información constantemente. Desde el punto de vista evolutivo, buscar el contacto físico no es un lujo ni una preferencia cultural. Es una necesidad de supervivencia. El artículo menciona un estudio fascinante sobre los peces. Los peces buscan a otros peces limpiadores no solo para eliminar parásitos, sino porque el contacto táctil le baja los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Incluso buscan réplicas de plástico que imitan a los peces limpiadores, solo por la sensación de roce mecánico. Esto sugiere que los mamíferos, nosotros, simplemente le damos un sistema acuático muy antiguo para sentirnos seguros a través del contacto. El aseo social, los abrazos, las caricias, son versiones evolucionadas de este antiguo sistema de regulación. El tacto como antídoto del miedo. Aquí está la clave para la clínica. La evolución nos dio receptores especializados, las fibras C táctiles que mencionamos en el episodio anterior, para que el roce físico sea el interruptor natural que apaga el miedo. Cuando una madre lame a su cría, cuando dos primates se acicalan, cuando un amigo te pone una mano en el hombro, se activa este sistema. Y el mensaje que llega al tronco cerebral es: estás con otros, estás a salvo, puedes bajar la guardia. El problema es que el trauma altera este circuito. Cuando el miedo primario se instala de forma crónica, el sistema que debería calmarnos, el tacto afectivo, entra en cortocircuito. Puede volverse amenazante o puede simplemente no registrar, no calmar. ¿Qué significa esto para nosotros como terapeuta? Que la regulación fisiológica y la recuperación del miedo tienen raíces evolutivas profundas. Si el trauma ha secuestrado estos circuitos antiguos, no podemos esperar que el paciente se calme solo con lógica, solo con explicaciones, solo con palabras. Tenemos que trabajar con la sensación de seguridad que viene de la postura, lo vestibular y de la piel, lo somatosensorial. Bloque 8. El útero como gimnasio. El nacimiento de la agencia. Ahora vamos a un viaje más personal, tu propio desarrollo en el vientre materno. A veces pensamos que un feto solo está ahí, esperando nacer para empezar a sentir, a interactuar, a ser. Nada más lejano de la realidad. El artículo nos revela que nuestros cimientos psicológicos se construyen en la oscuridad del útero, mucho antes del primer llanto. El sistema vestibular, nuestra primer brújula. ¿Sabías que el sistema vestibular es el primer sistema sensorial que se desarrolla? Apenas el primer mes de gestación ya está tomando forma, y para el 8º mes de embarazo ya está totalmente mielinizado. Es decir, está listo para funcionar a toda máquina antes de que el bebé vea la luz del sol. Al principio, el feto siente el movimiento de la madre, cuando ella camina, cuando se mece, cuando se sienta. Es arrullado por la gravedad materna. Pero pronto, alrededor de la semana 10 a 12, empieza a moverse por sí mismo. Este impulso instintivo de luchar contra la gravedad, desde levantar la cabeza, estirar un brazo, darse la vuelta, hasta dar los primeros pasos después del nacimiento,
no es solo desarrollo motor. Las autoras sugieren algo brillante. El control del cuerpo frente a la gravedad es el nacimiento de la agencia. La sensación de yo controlo este cuerpo, yo puedo moverme, yo decido, empieza cuando el bebé experimenta que puede cambiar su posición en el espacio. La gravedad es el ancla que nos permite empezar a existir como individuos separados. El tacto, la frontera entre yo y tú. Aquí hay un dato importantísimo que todo terapeuta debería tener en la pared de su consultorio. La piel y el cerebro nacen del mismo lugar, el ectodermo embrionario. Son, literalmente, hermanos biológicos. De la misma hoja de tejido embrionario surge el sistema nervioso y la piel. El feto empieza a sentir el tacto a las 8 semanas de gestación. Primero alrededor de la boca, luego de las palmas de las manos, luego todo el cuerpo. Imaginen esto, el líquido amniótico rozando suavemente el vello finísimo del bebé, el lanugo. El bebé tocándose su propia cara, chupándose el dedo, explorando el espacio confinado del útero. Todo esto son clases magistrales de sensomotricidad. El cerebro está aprendiendo dónde termina el cuerpo y dónde empieza el mundo. El tacto afectivo y la oxitocina. Cuando nacemos necesitamos ser tocados y envueltos. No es capricho, no es mimar demasiado. Es regulación autonómica pura. El contacto físico afectuoso crea una frontera perceptiva. Es lo que le dice al cerebro, aquí termino yo y aquí empiezas tú. Hay un límite, hay un contenedor, estoy sostenido. Si trabajas con pacientes con trauma de apego o negligencia temprana, esto es clave. Si esa frontera no se construyó con caricias, con sostén, con miradas y con voz suave, el paciente puede crecer sintiendo que sus límites físicos y emocionales son porosos, inexistentes o directamente violables. Bloque 9. Coencarnación. El ritmo que nos hace humanos. Seguimos en mente y cuerpo. Hasta ahora hemos visto piezas sueltas de rompecabezas. Gravedad, tacto, evolución, desarrollo prenatal. Pero, ¿qué es lo que une todo esto? ¿Cuál es el pegamento que integra estos sistemas en un yo coherente? La respuesta es el apego. Y las autoras introducen un concepto precioso que quiero que quede grabado: la coencarnación. El apego seguro, una sinfonía somática. Piensen en un bebé que llora. Su cuidador lo alza, lo acerca al pecho, lo balancea rítmicamente y le susurra. Lo que está pasando ahí no es solo psicología, no es solo amor, es regulación biológica pura. El balanceo activa el sistema vestibular del bebé diciéndole, la gravedad no es una amenaza, está sostenido. El contacto piel con piel activa las fibras C táctiles, liberando oxitocina y reduciendo el cortisol. El ritmo del corazón del cuidador, su respiración pausada, actúan como un marcapasos externo que regula el sistema de alerta al bebé. El sistema de activación reticular. Las autoras lo llaman co-homeostasis. El adulto presta su sistema nervioso regulado para calmar el sistema desregulado del niño, una y otra vez hasta que el niño puede hacerlo solo. Esta sintonía física repetida miles de veces crea una base sólida. El niño aprende a nivel del tronco cerebral que la tierra es firme, gracias a un sistema vestibular bien integrado, que el contacto es seguro, gracias a un sistema somatosensorial que asocia el tacto con la calma, y que su cuerpo es un lugar habitable.
Sobre esta base de sótano bien construido, el ático, la corteza, puede desarrollarse para pensar, para crear, para amar o para reflexionar. Apego inseguro, el sótano inundado o vacío. ¿Qué pasa cuando este contacto es agresivo o inconsistente o peor aún, inexistente? Aquí el artículo es muy claro. El daño se produce por dos vías, por abuso activo o por privación. En el apego seguro, imaginen un tronco cerebral robusto, bien conectado, lleno de conexiones saludables que nutren al sistema límbico y a la corteza. Es un árbol con raíces fuertes y profundas. En el apego inseguro, el tronco cerebral está abrumado por el miedo, por lo impredecible, o desnutrido por la falta de estímulos sensoriales positivos. Cuando el bebé no recibe este balanceo rítmico, ese tacto suave, esa mirada que regula, sus sistemas sensoriales somáticos se vuelven, en palabras del artículo, aberrantes. No aprenden a discriminar correctamente entre seguridad y peligro. El cerebro entra en modo supervivencia antes de tiempo y se queda atascado ahí. El efecto cascada de la piel a la psicopatología. La hipótesis de las autoras es poderosa. El apego inseguro deja una huella, pero no una huella metafórica, sino una huella sensorial que luego sube por el cerebro, influyendo en las emociones, en los pensamientos y en las acciones. Si el sistema somatosensorial no aprendió a calmarse con el tacto, de adulto esa persona tendrá menos receptores de oxitocina o un sistema de respuesta al estrés hiperactivo. El resultado, una dificultad enorme para confiar en los demás, una tendencia a la hipervigilancia de las relaciones y una propensión a la disociación ante el más mínimo conflicto. Y hay un dato clínico crucial. Si de niño tu única opción ante un cuidador aterrador fue congelarte, inmovilidad tónica, de adulto tu cerebro usará ese mismo interruptor automático ante cualquier estrés que recuerde, aunque sea vagamente esa situación. Por eso el abuso emocional y la negligencia en la infancia son los mayores predictores de la disociación en la edad adulta. No es una elección, no es una falta de voluntad. Es un patrón de respuesta sensorial que quedó grabado a fuego en el tronco cerebral, en esos circuitos prereflexivos de los que hablamos. Hemos viajado de los peces hasta el útero, desde la evolución hasta el apego, y el mensaje es claro. El apego es nutrición sensorial. Un niño que fue balanceado, tocado con ternura, mirado con amor y protegido del peligro, es un niño que tendrá un sistema vestibular y somatosensorial que le dirá, desde lo más profundo, estás a salvo. Puedes explorar, puedes confiar. Sin esa base, el edificio de la salud mental se construye sobre arena movediza. Por eso, en pacientes con trauma complejo, a veces nuestra labor no es solo desenterrar recuerdos, sino volver a construir ese ritmo y esa presencia que le faltó. Es impactante, ¿verdad?, cómo la falta de balanceo rítmico en la infancia puede afectar la capacidad de un adulto para planificar su futuro o para sentirse real. En el próximo episodio, el final de esta trilogía, vamos a entrar en la estructura más crítica de todas. Vamos a hablar del gris periacueductual, el PAG, el centro de mando de la supervivencia. Vamos a ver cómo este pequeño lugar decide si luchamos, huimos, nos congelamos o nos desconectamos. Y lo más importante, cómo podemos Vamos a ayudar a sumergirnos de nuestros lleno en nuestra pacientes propia historia a evolutiva. reconstruir el La idea puente. es darle una vuelta completa a cómo entendemos el Nos trauma y escuchamos ese en el vínculo tan episodio especial en la 3, terapia. Normalmente, reconstruir el tendemos a pensar en puente. todo esto como algo puramente psicológico, ¿verdad? Como